vio la reforma energética, una reforma que tal vez generó una enorme polémica, porque significaba cambiar la forma en la que México había venido produciendo petróleo, en la que esta era una actividad exclusivamente reservada al Estado. Permite que hoy el sector privado pueda participar en la extracción de los hidrocarburos, en la extracción del petróleo, sin que signifique que el Estado pierda soberanía sobre sus recursos energéticos. Y esto es bien importante. El mayor negocio y el mayor ingreso es para el Estado. Pero el Estado deja de arriesgarse, deja de invertir, puede dedicar esos recursos a otros propósitos de servicios que la población demanda, como educación, como salud pública, como infraestructura, y los resultados ya se muestran desde ahora. Sexto Informe. La reforma energética es un paso decidido rumbo a la modernización del sector energético de nuestro país, sin privatizar las empresas públicas dedicadas a la producción y el aprovechamiento de los hidrocarburos y de la electricidad. Es una actividad exclusivamente del Estado, lo cual permite que el sector privado participe en la extracción de hidrocarburos, petróleo, sin que el Estado pierda soberanía sobre los recursos energéticos, mayores recursos que se irán a las actividades que demanda la población. ¿Qué cambios tienen los artículos con esta reforma? Del artículo número 25, antes de ver los cambios, podemos definir a qué se refiere este artículo, y se refiere a nada más y a nada menos que a la Rectoría del Estado respecto al desarrollo nacional, es decir, respecto a la conducción de la economía. Se trataría, según este artículo, de que el desarrollo de la nación fuera sustentable, que fortaleciera la soberanía y que fomentara el crecimiento económico y el empleo con una más justa distribución de riqueza. Los cambios que sufrió este artículo después de la reforma energética fueron en los párrafos cuarto, sexto y octavo. El párrafo cuarto quedó de la siguiente manera. El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos. Se le añade, y empresas productivas del Estado, que en su caso se establezcan. También se le añade, tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y el sector público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos. La nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas, la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el del régimen de remuneraciones de su personal para garantizar su eficiencia, eficacia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas y determinarán las demás actividades que podrán realizar. Al párrafo sexto se le añade la palabra sustentabilidad y queda de la siguiente manera. Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad, se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y medio ambiente. Y por último, el párrafo octavo se le añade la palabra sustentable y queda de la siguiente manera. La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya las vertientes sectorales y regionales en los términos que establece esta Constitución. En conclusión, podríamos decir que este artículo se dispone a facilitar los mecanismos de organización y expansión de la actividad económica del sector social, como los ejidos, comunidades agrarias, organizaciones de trabajadores, cooperativas, empresas de los trabajadores, entre otros,
Hoy, este artículo protege las libertades económicas generando un vínculo entre el sector privado y el sector social y el gobierno para impulsar el desarrollo económico y tener una justa distribución de riqueza, producto de los empleos. Dentro de los artículos constitucionales que se modificaron para la pasada reforma energética del pasado sexenio, se encuentra el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo habla en materia de hidrocarburos y de electricidad. En materia de hidrocarburos, se subdivide en 6 puntos importantes. El primer punto que comprende de la exploración y extracción de hidrocarburos. Este punto hace hincapié en que la reforma respeta el principio básico de que la propiedad de los hidrocarburos es de la nación, indicando que las actividades de extracción y exploración no se encuentran sujetas a un régimen de concesiones, pero sí a la celebración de todo tipo de contratos en términos que prevea la ley reglamentaria. Bajo el régimen de contratos, es posible la participación privada en todas las actividades de la industria petrolera, desde la extracción y exploración de hidrocarburos, procesamiento y refinación de petróleo, procesamiento de gas natural, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. Nos menciona también que la nación podrá realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado, como Pemex, o a través de contratos con estas o con particulares. El segundo punto habla acerca de las modalidades de contratación de hidrocarburos, donde nos dice que el Congreso tiene un plazo máximo de 120 días naturales para realizar las adecuaciones legales que permitan regular la modalidad de contratación. Entre las modalidades de contratación deben de contemplarse los siguientes. Contratos de servicios, lo que se refiere a la contraprestación que se paga en efectivo. Los contratos de utilidad compartida, en los que el Estado comparte un porcentaje de la utilidad con empresas productivas del Estado o con empresas particulares. Así como también los contratos de producción compartida, en los que el Estado comparte un porcentaje de la producción con empresas productivas del Estado o con empresas particulares. Los contratos de licencia, donde empresas productivas del Estado o empresas particulares explotan un campo a cambio del pago al Estado de una regalía. El siguiente punto se refiere al registro contable de reservas. Nos habla acerca de que las empresas productivas del Estado y los particulares pueden reportar, para efectos contables y financieros, la asignación o contrato correspondiente y sus beneficios esperados. El cuarto punto nos habla acerca del mecanismo de adjudicación de contratos. Este se refiere a que dentro de un plazo de 60 días naturales, Pemex solicitará a la Secretaría de Energía, por sus siglas CENER, las asignaciones correspondientes a los campos que desee operar o mantener en operación. La CENER, con apoyo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por sus siglas CNH, resolverá dentro de los 180 días naturales siguientes lo conducente, denominado como Ronda Cero. Pemex deberá acreditar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para operar los campos solicitados. La CENER es la dependencia responsable de adjudicar asignaciones a empresas productivas del Estado y de seleccionar las áreas que pueden ser objeto de los contratos. Asimismo, con la asistencia técnica de la CNH, la CENER es responsable del diseño técnico de los contratos y lineamientos que deban observarse en los procesos de licitación. Estos contratos se adjudicarían por la regla general mediante licitaciones a cargo de la CNH. Los ganadores de las licitaciones celebrarán los contratos correspondientes con la CNH, quien será responsable de la administración en materia técnica de los mismos. Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá las condiciones económicas de las licitaciones y contratos relativos a los términos fiscales que permitan a la nación obtener en el tiempo ingresos que contribuyan a su desarrollo de largo plazo. El quinto y sexto puesto nos habla acerca de contenido nacional y de transparencia. El primero se refiere a que la ley debe establecer las bases y los porcentajes mínimos del contenido nacional en la proveeduría para la ejecución de las asignaciones y contratos. Mientras que en el segundo nos establece que los contratos deberán contener cláusulas de transparencia para consulta de cualquier interesado y establecer procedimientos de auditorías externas en materias de recuperación de costos incurridos y la contabilidad asociada al contrato. Además, deberán de prever el mecanismo de divulgación de pagos y contraprestaciones a las contratistas. En materia de electricidad, se subdivide en 3 puntos importantes. El primero se refiere a la generación y comercialización de la electricidad. Este primer punto nos habla de que se permite la inversión privada en las actividades de generación y comercialización de electricidad,
se precisa como concepto de servicio público, eliminando así el abastecimiento de energía eléctrica del mismo. El segundo punto nos habla acerca de planeación, control, transmisión y distribución. Este establece que la nación se reserva la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y de distribución de energía eléctrica. No se otorgan concesiones tratándose de minerales radioactivos. El tercer punto nos toca el tema de contratos de electricidad, donde nos dice que se permite la celebración de contratos con particulares en actividades vinculadas al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En este caso, el Congreso tiene un plazo máximo de 120 días naturales para emitir la legislación secundaria referente a la industria eléctrica, que se da en sustitución de la actual Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Todo esto a fin de regular las modalidades de contratación para que los particulares por cuenta de la nación lleven a cabo el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura para prestar el servicio público de transmisión y de distribución de energía eléctrica. Otro artículo que tuvo cambios gracias a la reforma energética es el artículo 28. Bueno, este artículo inicia señalando la prohibición de que existan monopolios y de que haya un acaparamiento de artículos de consumo para conseguir alza de precios. Si bien es cierto que en general en el marco de la economía del país no existen sectores en los cuales la oferta de algún producto esté a cargo de una sola empresa o corporación. También es cierto que el predominio de grandes empresas está sobre pequeños empresarios. Y esto ocurre, por ejemplo, en la relación entre las grandes cadenas de tiendas comerciales y las pequeñas tiendas que luchan por no desaparecer. Este artículo establece que las leyes deben de fijar bases para que se señalen precios máximos para los consumidores necesarios de la economía nacional y el consumo popular, lo que bien podría entenderse como la protección constitucional a los consumidores. Lo cierto es que en la vida cotidiana, los precios de los bienes de consumo básico no están suficientemente controlados y muchas veces están fuera del alcance de la población consumidora. Si bien existen procuradurías de defensa del consumidor, hay diferencias entre la realidad y el mandato constitucional que indica que la ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización. Este artículo también indica que no se consideran como monopolios las actividades que el Estado ejerce de manera exclusiva en áreas estratégicas, como correos, telégrafos, energía nuclear, transmisión y distribución de energía eléctrica, exploración y extracción de petróleo, así como otros hidrocarburos. Cabe recordar que en varios de estos casos ya se puede intervenir empresas no estatales, como lo son servicios de entrega de correspondencia o empresas privadas de electricidad y petróleo. El artículo 28 se refiere al Banco Central o al Banco de México, como una entidad autónoma que tiene como objetivo procurar que el poder adquisitivo de la moneda nacional sea estable, así como regular los cambios de moneda y en general la regulación del sistema financiero nacional. Tocando un poco lo que dice el artículo 27, este artículo 28 señala que pueden ser concesionados los servicios públicos o de explotación de bienes del dominio de la Federación, lo que desde luego no significa una disminución importante a la exclusividad del Estado o de las empresas en la explotación de estos bienes. Pues sí, aunque la concesión no significa traslado de dominio o de propiedad, sí implica el aprovechamiento económico del bien por parte de la empresa privada o de quien haya sido otorgada la misma concesión. Aparte de haber mencionado al Banco Nacional, hay otro organismo mencionado en el artículo 28, que es la Comisión Federal de Competencia Económica. Este órgano autónomo se encarga de garantizar la libre competencia económica y de combatir los monopolios. También se menciona el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que está regulado como otro órgano autónomo, que en este caso tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y telecomunicaciones. También constitucionalmente este órgano debe de procurar la libre competencia y la libre concurrencia, imponiendo límites para evitar la concentración nacional y regional de frecuencias.
Artículo 28. Antes y después de la reforma energética. En el artículo 28, párrafo cuarto, menciona que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas, como son correos, telégrafos y radiotelegrafía, petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radioactivos y generación de energía nuclear. Después de esta reforma se añadió lo siguiente: la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, así como las actividades que expresamente señalan las leyes que expide el Congreso de la Unión. También el párrafo séptimo menciona que el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la Rectoría del Desarrollo Nacional que corresponde al Estado, y ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. Después de esta reforma se añadió lo siguiente: el Estado contará con un fideicomiso público, denominado Fondo Mexicano del Petróleo, para la estabilización y el desarrollo, cuya institución financiera será el Banco Central, y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos. Por último, entre el párrafo octavo y noveno se adiciona lo siguiente: el Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley. La reforma energética en México fue una iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto el 12 de agosto de 2013. Fue aprobada por el Senado de la República el 11 de septiembre de 2013 y por la Cámara de Diputados un día después. El 18 de diciembre de 2013 la reforma fue promulgada por el Ejecutivo. El 20 de diciembre de 2013 modificaron los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia energética, con lo que abren a la inversión privada las áreas energéticas, petroleras y eléctricas. Nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el 18 de marzo durante una conferencia de prensa matutina que se respetarán los contratos que se firmaron en la reforma energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, sean empresas nacionales o extranjeras, y que para su gobierno es una prioridad el rescate de la industria petrolera, pero invitó a los contratistas a invertir y el gobierno hará su parte. El fin de esta reforma es lograr los siguientes objetivos. 1. Mantener la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo. 2. Modernizar y fortalecer sin privatizar a Petróleos Mexicanos, Pemex, y a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, como empresas productivas del Estado 100% públicas y 100% mexicanas. 3. Reducir la exposición del país a los riesgos financieros, geológicos y ambientales en las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas natural. 4. Permitir que la nación ejerza de manera exclusiva la planeación y control del sistema eléctrico nacional, en beneficio de un sistema competitivo que permita reducir los precios de la energía eléctrica. 5. Atraer mayor inversión al sector energético mexicano para impulsar el desarrollo del país. 6. Contar con un mayor abasto de energéticos a mejores precios. 7. Garantizar estándares internacionales de eficiencia, calidad y confiabilidad de suministro energético, así como transparencia y rendición de cuentas en las distintas actividades de la industria energética. 8. Combatir de manera efectiva la corrupción en el sector energético. 9. Fortalecer la administración de los ingresos petroleros e impulsar el ahorro de largo plazo en beneficio de futuras generaciones. 10. Impulsar el desarrollo con responsabilidad social y ambiental. Lo principal que se quiere lograr con esta reforma es bajar las tarifas eléctricas y bajar el precio del gas natural. Lograr tasas de restitución de reservas probadas de petróleo y gas natural superiores a 100%.
aumentar la producción de petróleo de 3 millones de barriles en el 2018 a 3.5 millones en 2025. Asimismo, aumentar la producción de gas natural de los 8.000 millones en el 2018 a 10.400 millones en el 2025. También, crear cerca de medio millón de empleos adicionales, llegando a 2,5 millones de empleos en el 2025. Y finalmente, sustituir las centrales eléctricas más contaminantes con tecnologías limpias y fomentar la utilización de gas natural en la generación eléctrica.